Venga. Venga, pues buenas tardes, bienvenidos al último tres cuartos. Nada, ya terminamos con un tema, con estos temas de formación, el último en este formato por el momento, ya veremos luego qué hacemos. Y nada, hoy baloncesto y neurociencia, así suena, con Gabo Loaiza, que está ahora entrenando en Suecia, que nos va a hacer una pequeña presentación y nada, el funcionamiento de siempre, le vamos lanzando las preguntas que nos vayan surgiendo. Bueno, como estamos en familia, pues ya lo que vaya surgiendo le vamos contando y al final le preguntamos también lo que haga falta. Así que nada, cuando quieras, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Borja. Voy a compartir pantalla. Vale, se ve sin problema, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Vale, bueno, en primer lugar, que me haya llamado Óscar para esto, después de haberme conocido en profundidad 2 semanas, me resulta muy gratificante porque muchas veces soy una persona un poco complicada de llevar y Óscar lo sabe, un poco difícil. En primer lugar, todo lo que voy a decir no me pertenece a mí, sino que son cosas que he leído, he estudiado, he visto y que encajaban con mi forma de entender el baloncesto, con mi forma de entender el entrenamiento, con mi forma de explicar por qué quise ser entrenador, etcétera. Lo primero que tenemos que saber es que el papel lo aguanta todo, que muchas veces lo que yo hago a mí me sale peor que lo que hace otro, no hay ningún tipo de dogma, hay 1000 caminos para llegar a lo mismo, y que por eso muchas veces el papel, o siempre el papel lo aguanta todo y lo difícil, pero lo fundamental es encontrar argumentos que sustenten el por qué queremos llevar el entrenamiento así. El músculo más importante en los deportes de equipo es el cerebro. Esta es una frase muy manida que creo que se la leí o la escuché a Paco Seirulo. Era un poco una exageración que ponía de relieve la importancia de entrenar esa anticipación, esos entrenamientos o esas tareas significativas para que los jugadores anticipen lo que va a pasar y no tanto esos mecanismos o esas metodologías mecanicistas de repetir, que muchas veces estaban descontextualizadas de las exigencias del juego y que, por tanto, la transferencia del aprendizaje de esas habilidades a la realidad del juego no era real y se tardaba incluso mucho más, se alargaba mucho más el proceso y encima no era significativo. Era un poco lo que pasa cómo aprendemos el idioma en los idiomas en el cole. Lo aprendemos a partir de un libro y luego cuando vamos a Inglaterra nos damos cuenta que cuando nos enfrentamos al problema no sabemos tanto como creías. Pues un poco puede pasar eso con esas teorías más mecanicistas, más analíticas, de repetir por repetir, donde el jugador no entiende o no interioriza por qué debe hacer una cosa y no otra. Y además creo que esas teorías mecanicistas pueden limitar mucho al jugador, porque al final nosotros seríamos los transmisores de esa información, los transmisores de conocimiento, y si no hay espacios de recreo, no hay espacios donde el jugador pruebe cosas nuevas, lo que puede pasar es que el jugador solo adquiera aquello que nosotros sabemos, y puede ser una forma de limitarlo. Siempre intento hablar en condicional porque, sinceramente, y lo comentábamos antes de broma, yo soy un don nadie. Así que, bueno, no voy a establecer aquí ninguna nueva teoría ni nada, sino, bueno, intentar generar debate. Para mí, uno de los grandes problemas a los que tenemos que hacer frente los entrenadores de formación, incluso en senior, es esa desaparición de la calle. Ya los niños, las niñas no tienen esa posibilidad de esparcimiento, esa posibilidad de jugar con amigos, de probar cosas nuevas, de asumir riesgos sin la necesidad del control de un entrenador. Por tanto, ante este nuevo escenario, el entrenamiento debe satisfacer nuevas necesidades y nuevas expectativas. Porque es obvio que al final los niños del siglo XXI no son iguales, no tienen los mismos intereses que los niños del
de los 90. Además, ahora tenemos que competir constantemente contra los ordenadores, contra la PlayStation, contra los móviles, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, que son amenazas que están las 24 horas. Y nosotros entrenamos 1 hora cada 2 días a la semana. Por tanto, si no nutrimos de ese entorno lúdico a la práctica deportiva que adhiera a los niños y a las niñas, pues posiblemente podamos perderlo. Y ahora, cómo está todo construido socialmente, probablemente no ayude y no nos facilite nuestra labor. Además, lo mal considerado o el olvido que siempre representa la formación para las autoridades, ayuntamientos, etcétera. No hay más que ver lo que está pasando ahora con el coronavirus, que los últimos monos son los niños. Se abre antes un bar que un parque en nuestro país. Son cosas, bueno, que quizás deberíamos analizar en otros y debatir en otros entornos. Ya, pero Gabo, perdona, Sí. no pretendo generar debate todavía, pero hay una trampa, o yo veo una trampa ahí, porque claro, dices que tenemos que luchar, vamos a decirlo así, contra las nuevas tecnologías y demás, pero esto pasaba antes. Quiero decir, llega un momento en que antes solo había deporte, no había opciones de ocio, y aparecen los grandes cines o los multicentros con cines, y hemos tenido que luchar con eso. No sé si me explico. Es verdad que ahora las nuevas tecnologías, el tenerlo todo el rato, no tener que trasladarte a un sitio físico, bueno, es más complicado, pero al final es tener que adaptarse, entiendo. Claro, pero muchas veces son actividades que incluso puedes hacer por ti mismo. Es decir, que no ni necesitas establecer vínculos con otras personas. Muchas veces lo de antes, el baloncesto incluso te servía para crear esas relaciones sociales y luego te ibas al cine, te ibas a tomar algo con tus amigos del baloncesto, etcétera, y quizás podía representar otra amenaza. Pero yo cuando digo luchar, creo que deberíamos cambiar un poco el foco y lo que debemos hacer es utilizar esas nuevas tecnologías también para involucrarlas en el proceso de entrenamiento. Claro, esa era la otra parte, ¿no? Que si antes los que tenemos ciertas edades hemos utilizado como referencias a lo mejor películas porque existía el cine y utilizábamos referencias a ello y promovíamos o nos empujaban cuando éramos jugadores a mirad esta película que trata sobre deporte, valores de equipo, el baloncesto propiamente. Claro, nosotros tendremos que aprovecharnos de eso y no renunciar a una realidad, a una herramienta que está ahí. No, totalmente de acuerdo. Y más, por ejemplo, yo tengo 25 años y si alguien con 25 años entrena y no juega, es que como jugador era bastante malillo. Entonces, las nuevas tecnologías, el uso Bienvenido al club. Te permiten, también ayudar al jugador en el entrenamiento, fuera del entrenamiento, y yo creo, y de hecho intento utilizarla y hay multitud de herramientas que pueden facilitarlo. Incluso el WhatsApp, ahora en Internet se utiliza mucho Puzzle, la propia filmación de acciones técnicas, el enseñarle vídeos que el jugador además pueda imitar, porque al final la imitación es una de los medios de aprendizaje más universales y más utilizados. El poder repetir gestos que hacen sus ídolos o sus referentes. Yo creo que si ayudamos a que el jugador también utilice las tecnologías en ese sentido, sí nos beneficiarán, pero creo que puede pasar un poco como con los padres. Siempre ha estado este dilema de los padres son enemigos y los padres tienen que estar fuera de todo el entorno deportivo y quizás deberíamos virar hacia que los padres sean cómplices y entre todos nos ayudemos porque perseguimos el mismo objetivo. Creo que se podría establecer cierto paralelismo con las nuevas tecnologías, no verlo como enemigo ni despotricar, porque al final es una herramienta con que la educación se tiene que estar adaptando también a ella y bueno, debemos también intentar utilizarla en nuestro beneficio porque creo que pueden facilitar esos procesos de aprendizaje. Vale, gracias, perdona, Los entrenadores, creo que tenemos dos herramientas que muchas veces dejamos a un lado y que muchas veces en los cursos de entrenador no se ve,
o no se le da la relevancia que deberían tener, como son la escucha activa, el escuchar al jugador, el escuchar a la persona, porque al final todos tienen su entorno, tienen su familia, pueden tener sus problemas, problemas en la escuela, problemas con amigos, el escuchar sin prejuicios, el escuchar sin dar por sentadas las respuestas, creo que es algo que deberíamos potenciar, y no solo en senior, que parece que ahora está muy de moda el tema del coaching o la psicología en esas categorías senior, sino en formación, y más cuando somos una parte importante de esa formación integral de los niños y niñas. Y otro aspecto es la observación. Hay muchas veces que los entrenadores, por nuestro ego, queremos demostrar constantemente lo que sabemos, y más cuando hay gente viéndonos, y claro, no paramos de corregir para demostrar, hostia, lo que sé, que en vez de coger el balón por aquí, tengo que cogerle un pelín lateral para darle más vida, no sé. Y muchas veces hay que observar y luego dar pequeñas pautas que permitan al niño o la niña, joder, llegar a la solución por sí mismo. Eso al final, como he dicho, sobre el papel queda precioso, pero todos hemos tenido en un mismo grupo diferentes niveles y hay niños que no llegan a darse cuenta por sí mismos. Pero ahí, bueno, al final sí os hablaré de algunas herramientas que yo suelo utilizar para facilitar ese aprendizaje activo. Aunque, bueno, como todos sabemos, no siempre se consigue. Aquí, por ejemplo, en tema del tiro, tuvimos una charla de J. Cuspinera en el CES, donde él hablaba de que en un principio él lo corregía todo, y él se dio cuenta que lo importante era observar y dar pequeñas puntualizaciones que al final permitan que el niño, la niña, el jugador se dé cuenta de qué tiene que cambiar. Y uno era, pues, el arco de lanzamiento. Aquí hay un ejemplo sencillo. Hostia, al final en ese arco de lanzamiento probablemente, si no daba un golpe de muñeca, es probable que empiece a darlo. Lo de ahora que está tan de moda el golpe de dedos al finalizar. Pues bueno, creo que son detalles que no necesariamente nosotros le damos la respuesta al jugador o la jugadora, sino le damos una herramienta más para que él pueda llegar. Otro ejemplo es el centro de gravedad bajo, en el tema del trabajo defensivo, focalizarnos en esos grandes detalles, en lo más básico, antes de empezar a ir corrigiendo otro tipo de cosas. A mí me gusta así porque creo que además es muy visual. Si pones este vídeo a un niño y le dices, ¿qué te das cuenta de este jugador? Pues bueno, que al final él no salta en ningún momento, siempre va con el culo abajo, está activo, también podría hablar del uso de manos, y bueno, él puede de forma sencilla darse cuenta de cómo podría implementarlo en pista. El problema es que si fuera por el baloncesto que se ve y entender lo que pasa en la pista, coño, los entrenadores seríamos buenos jugadores y eso no pasa. Nosotros en el entrenamiento debemos intentar crear este contexto, dar esas pautas y facilitar que el jugador desarrolle esas cualidades motrices. Que, como he dicho, va a depender de múltiples factores y por eso no creo que nosotros debamos decir una técnica correcta que viene de los libros, porque al final los grandes descubrimientos del deporte creo que siguen viniendo de los propios deportistas. Ahora, por ejemplo, que en verano tenemos la oportunidad de hacer tecnificaciones y demás, te das cuenta que cada jugador, y más en el alto nivel, joder, son todos tan diferentes, hay jugadores que se sienten más cómodos haciendo la parada de un tipo, hay otros jugadores que otro tipo. Pues bueno, nosotros tenemos que fomentar que prueben cosas nuevas y que ellos luego seleccionen qué va más acorde a sus cualidades. Y nosotros ayudarles por medio de esa observación. Perdona, Gabo. Mira, partiendo de que estoy de acuerdo, pero esto que comentas de, digamos, que huye un poco de la mecanización, ¿cómo encaja con lo que... o sea, tú estás diciendo que tú le das herramientas y él más o menos va eligiendo, ¿vale? Estando de acuerdo, ¿cómo encaja con la imitación? Tú le estás enseñando un movimiento para que lo repita, digamos, le estás poniendo en la pantalla, mira, este jugador hace esto y tal,
vamos a probarlo. ¿Cómo encaja que a partir de ahí llegue a lo que él está cómodo? Claro, el problema muchas veces es que antes los niños veían un vídeo en casa y lo probaban con los amigos en el parque. Y cuando no salía, pues daba igual porque no le iban a reprochar nada. Entonces nosotros ahora en el entrenamiento debemos intentar facilitar eso y que el jugador, el niño se sienta en un entorno seguro para probar ese tipo de, cosas. Cuando hablo de mecanización, nosotros siempre decimos, oh, los niños son como esponjas, lo absorben todo. Es más fácil aprender un idioma desde pequeño que aprenderlo a los 25 años. Hostia, y a lo mejor lo que debemos enseñar, aprovechando que son esponjas, es a comprender el juego y no tanto a mecanizar y a repetir movimientos por repetir, que ellos quizás no son capaces de asimilar por qué lo tienen que hacer. Y ahí va un poco las nuevas teorías pedagógicas, que no sé hasta qué punto se pueden transferir al campo de entrenamiento, porque muchas veces el problema de la universidad es la distancia que tiene con respecto a la pista, y el problema del entrenamiento es que no queremos escuchar lo que dice, lo que viene de la universidad, y bueno, al final se produce ese enfrentamiento. Pero sí creo que deberíamos dar una vuelta a ser coherentes en el entrenamiento, y si ellos absorben todo, pues probablemente sea más fácil aprender un idioma por medio de que él pruebe. Pues lo mismo debería ocurrir con el baloncesto. Esto no quiere decir que tareas analíticas haya que obviarlas, que tareas... es como todo, al final lo que hay que definir había un profesor que tuve que se llama Xavi Peña, que él decía que lo que había que definir es el alma del entrenamiento, que es obvio que en las diferentes tareas o incluso en partes del entrenamiento puedes dar más importancia a elementos técnicos o a elementos tácticos, pero lo que no se debe perder es qué te define como entrenador. Y a mí me siento mucho más cómodo con esa idea de ayudar al jugador a que comprenda el juego, más que a corregir una determinada parada u otra. Si veo que esa parada no le da equilibrio o no consigue armar el tiro rápido o cualquier cosa, intento crear un entorno donde se facilite la tarea defensiva para que él se dé cuenta a lo mejor que, hostia, tiene que buscar otro tipo de parada. E ir intentando a partir de ahí. Y en ese sentido el vídeo también puede ayudar. Cuando el niño se da cuenta de dónde tiene el problema y tú también le pones un vídeo, el niño puede asimilar otro tipo de concepto y entender el porqué de ese tipo o el porqué de la necesidad de aprender otros movimientos. Sinceramente creo que está todo conectado, que cuando hablamos de un aspecto del entrenamiento, ese aspecto va a influir en otros aspectos. Cuando hablamos de la preparación física, es obvio, la preparación física va a influir en la técnica en baloncesto, en la táctica y en la psicología. Que eso será otro factor de los que hablaremos después del entrenamiento psicológico. Entonces, bueno, muchas veces para explicar el baloncesto tratamos de compartimentarlo todo, porque si no es muy difícil transmitirlo e incluso puede ser muy, muy difícil comprenderlo. Pero al final todo está conectado y vivimos con seres sociales, es un deporte con mucha incertidumbre, un deporte donde constantemente no es que estén tomando decisiones, sino que están ejecutando decisiones. Para ejecutar esas decisiones han tenido que vivenciarlas antes o vivenciar situaciones muy parecidas, porque no hay tiempo para percibir, decidir y ejecutar, quizás. Perfecto, gracias. Y cuando hablo de formación, y creo que también la construcción de equipos en todas las categorías, me gusta este ejemplo que puso Marcelo Bielsa, que era un poco la teoría del bambú. El bambú es una planta de tardas que se lleva 6 años enraizando y claro, no se ve ni la caña, no se ve nada y no se suele plantar por eso. Pero claro, cuando la caña sale, tiene la capacidad de adaptarse a todo. Pues es un poco lo que pasa en la formación, que debemos pensar muy en el largo plazo y no dejarnos guiar por ese corto plazo que a veces nos obliga la competición.
pero ahí surge un problema, que en todo proceso de aprendizaje, o por ejemplo, yo ahora voy a nadar todos los días a las 8 de la mañana, yo no he nadado en mi vida. Entonces uno analiza costes y beneficios. Dice, hostia, si me tengo que levantar, si me duermo a las 3 de la mañana y tengo que ir a las 8 a nadar y quizás voy a seguir estando igual de gordito, pues a lo mejor no me compensa. Con esto quiero decir que al final lo que hacen los niños, como parte de la sociedad en la que vivimos, el sábado quieren utilizarlo y quieren que eso que hacen les sirva para competir y para ganar. Es el problema de la sociedad tan exitista donde vivimos, donde se endiosa todo lo que es victoria y haciendo lo mismo pero perdiendo, hablando mal y pronto, eres una mierda. Entonces, bueno, debemos lograr ese equilibrio entre los objetivos a largo plazo y quizás también objetivos a corto plazo, por esa balanza que hacemos todos de analizar costes y beneficios de nuestras acciones. Una idea, un concepto me parece fundamental es el del talento, si este se tiene o se construye. Como entrenador me niego a pensar que ese talento se tiene, pero es obvio que hay genios que aparecen a pesar de los entrenadores. Probablemente Ricky Rubio hubiera aparecido aunque no hubiese tenido esos entrenadores. Ahora tengo la suerte de estar entrenando aquí en Cádiz a Rubén Domínguez, el chaval que está ahora en Estudiantes en la cantera. Y claro, me dice el padre, hostia, a lo mejor como vaya en verano va a ser gracias a ti. Y yo, ojalá yo tuviera esa capacidad. Al final, muchas veces el talento se acaba por imponer. Sin embargo, hubo un profesor que era Javier Oliveras, que en paz descanse, que él hablaba de la diferencia entre talento y aptitud. La aptitud pueden ser esas cualidades que nos vienen innatas o predispuestas genéticamente, y el talento se iba desarrollando. Y él diferenciaba un talento motriz, un talento deportivo, y ya luego se llegaba a esa inteligencia táctica o el talento específico del baloncesto. Y que eso sí se construía y partía de las habilidades coordinativas en las etapas iniciales, es decir, que reciban multitud de estímulos, bilateralidad, ambidextrismo, un amplio bagaje motriz que le permita posteriormente adquirir el resto de cualidades, habilidades y capacidades de nuestro deporte. Yo me siento muy cómodo con esa definición y esa diferencia entre actitud y talento, pero bueno, es un poco quizás rizar el rizo. Y bueno, al final todos tenemos ejemplos de jugadores que son auténticos genios y que quizás ahí el factor entrenamiento no ha sido tan importante, aunque se extendió la teoría de las 10.000 horas durante mucho tiempo, de cantidad y calidad de práctica, 10.000 horas de práctica motriz libre antes de los 9 años y de los 10 a los 17 otras 10.000 horas de una práctica deliberada, organizada, planificada, sabiendo a dónde quieres llegar. Bueno, yo me acerco más a ese tipo de teoría, sabiendo que, bueno, que el resto de teorías también tiene sus porqués y sus argumentos, aunque yo no me sienta del todo cómodo con ellas. Bueno, esto un poco con lo que os hablaba antes. El baloncesto es un deporte donde estamos en constante, o tenemos que resolver constantemente problemas que vienen determinadas por la incertidumbre, oposición, colaboración. Y claro, el entrenamiento debe abordar la realidad de nuestro juego. Y a partir de ahí podemos adaptar las tareas de una forma u otra en función de qué queremos potenciar. Si fomentar el desarrollo técnico y aunque sean tareas con colaboración u oposición, podemos dar más tiempo para esa toma de decisiones, lo que le permitirá mejorar técnicamente, podemos dificultar la acción defensiva o facilitar la acción defensiva en función de los conceptos que queramos trabajar. Lo que tenemos que tener claro a la hora de plantear tareas es qué queremos trabajar y cómo es la realidad de nuestro deporte. Bueno, aquí Carlota Torres y Natalia Balaguer son dos investigadoras del INEF de Barcelona. Y bueno, y hablan de esa posibilidad de pensar de los jugadores durante el partido, está muy limitada por el tiempo que disponen para tomar las decisiones. Bueno, en definitiva, un poco
que esas decisiones son intuitivas. Y para que esas decisiones sean intuitivas, el niño o la niña ha tenido que vivenciarlas con anterioridad. ¿Por qué? Porque es que no hay tiempo suficiente para percibir, decidir y ejecutar, sino que al final es un proceso que se establece de forma continua. Y nosotros, luego hablaré de ello, deberíamos trabajar en probabilidades, no tanto en posibilidades. Hacía un ejemplo Juan Malillo, entrenador de fútbol, que ahora está de ayudante Guardiola, muy interesante, que ahora después os lo comentaré. Esto es de un artículo de Iván Rivilla, que él hablaba, bueno, de la importancia del cerebro en el entrenamiento en fútbol, pero bueno, es perfectamente aplicable a los deportes de equipo, ¿no? El fútbol es considerado como fuente de incertidumbre, se trata de tener la capacidad adecuada al espacio, al tiempo, es decir, no es tanto, por ejemplo, la velocidad en baloncesto no es una velocidad de desplazamiento, sino llegar cuando hay que llegar. Y ahí entran ideas como esa anticipación de la que siempre se habla a la hora de hablar de, valga la redundancia, de esa neurociencia o esos métodos constructivos de enseñanza-aprendizaje. La creatividad, ¿cómo podemos trabajar la creatividad? A mí me gusta mucho un término que es limitar para fomentarla, porque muchas veces la creatividad no es hacer por hacer. Yo tenía un profesor de educación física que él nos decía, bueno, señores, hoy juego libre. O sea, eso no es fomentar la creatividad, eso es fomentar lo que nosotros queramos. Creo que los entrenadores debemos fomentar, crear un equilibrio entre esa práctica un pelín más libre, pero poniendo una serie de normas que faciliten la aparición de unos u otros comportamientos, ya sea limitar botes, limitar el espacio, poner algún tipo de normas previas, etcétera. Bueno, la estrategia de los jugadores es intuitiva, como he dicho antes, la vivenciación previa de múltiples tareas significativas, de múltiples experiencias, lo que va a permitir es que los jugadores tomen esas decisiones de forma intuitiva, es decir, reconozcan qué está pasando y actúen. Sin embargo, el problema de estas teorías es que nos olvidamos de leer el juego, porque cuando actuamos siempre basándonos en la intuición, también caemos en no prestar atención. Y cuando no prestamos atención, también obviamos muchas cosas. Por lo tanto, hay que intentar lograr un equilibrio entre esas acciones más inconscientes, intuitivas, y acciones conscientes. Porque sí es verdad que al final, en algunas ocasiones, el jugador tiene tiempo suficiente para analizar el entorno y tomar decisiones a partir de ahí. Un ejemplo claro es lo que pasa... Ahora estoy trabajando mucho el tema de salida. Y yo digo, bueno, yo te paso y tienes que salir atacándome el lado abierto que yo te dejo. Y claro, el lado abierto es atacar la pierna retrasada. Y hay jugadores que me dicen, hostia, pero será mejor atacar la pierna adelantada. El problema de trabajar siempre en base a la intuición o a generar esos escenarios donde no actúe la conciencia es que ellos van a atacar la pierna adelantada aunque no sea lo mejor en esa situación. Por tanto, hay que intentar llegar un poco a ese equilibrio. Pero es que saber dónde parar es muy complicado y más conforme avanzan de edad. Si este tipo de cosas no se trabajan cuando son esponjas, a edades cadetes, junior y senior, ellos se van a sentir más cómodos con los métodos de entrenamiento que utilizaban antes. Y perdona, probar Gabo, cosas nuevas es difícil. Dime. Perdona, llevaba un rato con esa pregunta rondándome la cabeza y ahora que sacas el tema de la edad. Dices que no, el problema es parar, ¿no? Porque al final siempre quieres dar más y más y más. ¿Y cuándo puede no, casi por así decirlo, merecer la pena empezar? Hablo de edades. Quiero decir, llega un momento en que esto que queremos que resuelvan de manera intuitiva, sí, porque por la toma de decisiones, el espacio, el tiempo, el rival, hay 1000 factores que muchas de esas decisiones les ha salido así. La explicación es que ha salido así, ¿vale? Pero llega un momento que dices, vale, si no cuanto más tarde empecemos, peor. ¿Cuándo llega un momento que dices, casi es mejor no empezar? ¿O no existe? Claro.
ahí era un poco lo que decía, al menos bajo mi punto de vista no tengo ni pajolera idea, la verdad, pero quizás una buena edad puede ser esa etapa de paso de infantil a cadete, donde ya hay unos aprendizajes que ya son más estables y cambiar ciertos hábitos es difícil. Vale. Yo tengo el ejemplo que siempre pongo cuando tuve la oportunidad de entrenar un senior de primera catalana, que claro, yo llegaba con 1000 situaciones reducidas, que en mi cabeza eran súper chulas, que en mi cabeza les iba a encantar, con un calentamiento antes de los partidos donde ellos tenían que tomar decisiones, no sé qué. Y vino un día el capitán y me dice, mira, Gabo, tío, de verdad, que no te rayes. Contraataque de 11 y 5x5. Al final también la capacidad de los entrenadores un poco es adaptarse a lo que necesita el grupo. Hay algunas teorías que hablan de esa estrategia del café con leche, que es un poco dar lo que ellos quieren y introducir lo que a ti te gusta. Genaro Díaz, que era ayudante de la selección y demás, él habla de que él, por ejemplo, en la construcción de sus equipos, él hace un 90% cosas que a él le gustan y un 10% cosas que hace todo el mundo. De modo que, o sea, si la cosa va mal, siempre va a haber algo a lo que agarrarse. Bueno, quizás habría que ir un poco en ese sentido. Yo, sinceramente, no tengo la capacidad para adaptarme y siempre trato de proponer con lo que me siento más cómodo. Y eso creo que es un fallo muy grande. Y bueno, y tengo ejemplos muy variados en un junior en categoría preferente en Cataluña, intentar plantear este tipo de cosas y como ellos no estaban habituados, no se sintieron cómodos en ningún momento. En cambio, con un cadete que quizás era de menor nivel, pero les coges que en infantil habían trabajado de esta forma y eres una continuidad, sí daba esos resultados. Lo importante, creo, como he dicho antes en esa teoría del bambú, es que el club tenga una identidad, que la gente que vaya a ese club sepa cómo se trabaja en ese club y planificar lo que nos va a permitir es ser flexibles en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque quizás en mini tú dices, hay que trabajar esto y esto. O no, a lo mejor no llega allí o a lo mejor nos pasamos. Pero la planificación sí nos permite ser flexibles y coger cosas que se van a dar después, etc. Pero improvisar lo que hace es que siempre vayamos a contracorriente. Y lo que quizás pasa mucho, por desgracia en formación, por las condiciones en las que estamos, es esa improvisación constante. Y eso va en detrimento de promover nuevas ideas de entrenamiento, de quizás arriesgar, porque si improvisamos realmente no tenemos el soporte de un director técnico detrás. Bueno, son quizás muchas paranoias que tengo en la cabeza, pero creo que ojalá algún día se sometan a debate. Gabo, te tiro una del chat. Sí. A ver, Óscar dice, hemos hablado del trabajo motriz y ahora de lecturas de juego. ¿Cómo va evolucionando de una etapa a otra? ¿Por adquisición de conocimiento o por la edad? A ver, creo que el tema de organizar por edades es porque es la norma, atendiendo a la norma, tú organizas en ese sentido, pero la mayor parte de entrenadores o científicos, investigadores que utilizan ese tipo de tablas, ellos reconocen que es orientativo y que realmente lo que tenemos es que valorar el nivel real de los jugadores. Y no pensar únicamente en si hacer esto me va a dar la victoria, sino pensar en el largo plazo y a veces lo que tú tenías planificado, que era ideal en minibásquet, pues puede ser un poco más tarde. El trabajo coordinativo, el trabajo más de habilidades básicas, de habilidades más genéricas, pues es ideal antes de los 10, 11 años como norma, pero muchas veces te encuentras a niños que llegan a los 12 años que no han hecho nada de deporte. Quizás debes trabajar ese tipo de habilidades con él también. O por ejemplo, con el trabajo con los jugadores interiores, con Musa, con el que hablábamos antes, en muchas tecnificaciones hacíamos ese trabajo de disociación de pies, trabajo coordinativo, ambidestrismo, combinando diferentes tipos de balones y demás, que a veces no tenían nada que ver con el baloncesto. Pero claro,
a veces es chocante hasta por el propio jugador, un jugador de 27 años que se ponga con el globito y a darle patas a un balón. Pero, hostia, si tú ves que es descoordinado y aunque con 27, 30, 40 años cada vez es más difícil adquirir nuevos conocimientos porque tenemos menos neuroplasticidad, etcétera, también se mejora. Por tanto, lo importante es analizar el nivel real de los niños, niñas y de los jugadores. La edad de oro sí que es verdad que coinciden todos que es anterior a los 11 años para ese bagaje motriz. Pero bueno, al final, como todos sabemos, en cada grupo hay una heterogeneidad tremenda y tenemos que intentar, dentro del trabajo de equipo, individualizar lo máximo posible el entrenamiento. Venga, te dejamos seguir. Bueno, aquí otro ejemplo de, a lo mejor este sistema es para salir hacia derecha, pero él detecta el movimiento de pies del defensor y ataca el lado abierto. Bueno, pues es un poco, por ejemplo, ahora en tecnificaciones, ¿qué trabajas? ¿Las situaciones de bloqueo directo de repetir, repetir, repetir? ¿O que el jugador vaya adquiriendo ese hábito de no negar ese 1 contra 1 y buscarlo a veces, porque muchas veces su defensor va a estar solo pendiente del bloqueo directo y va a dejar el lado abierto? Pues bueno, con el entrenamiento dotar de ese tipo de cualidades donde tengan que estar pensando y ofrecer diferentes soluciones. Aquí hay otro ejemplo de trabajo, este no es mío, es de Adrián Murciano, entrenador catalán, que bueno, para el trabajo, aquí están trabajando el ataque y también defensa, como hemos dicho, todo se relaciona y aunque tú pongas el foco en el ataque, lo que no puedes permitir es que se hagan gestos defensivos erróneos, porque claro, entonces generamos incoherencia. Y aquí, por ejemplo, él señalaba un cono y el jugador atacante tenía que ir a uno de esos conos sin que el defensor supiera cuál era. Pues bueno, es un poco de estar pensando constantemente en el entrenamiento y de que él busque qué recursos tiene que utilizar para generarse un espacio, para llegar allí, para no mostrar sus intenciones, cómo debe variar el ritmo de bote, cómo debe jugar con su lenguaje corporal, etcétera. Y creo que con este tipo de tareas sencillas o incluso simples, donde solo tienen que tomar la decisión de ir a un cono u otro, pues bueno, finalmente pueden aprender significativamente, aunque, por ejemplo, el cono no es nada vinculado al baloncesto. Pero la situación de esa oposición es totalmente adecuada. Y ahora me diréis, hostia, pero si el defensor me está dejando el cono 3, quizás le vaya al cono 3 y no al 1. Pues probablemente, y ahí tenga que el jugador utilizar diferentes recursos para enseñar, para enseñarle al defensor que él quiere realmente el cono 3 para luego cambiar de dirección e irse al cono que debería. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de pillería, creo que se debe entrenar y se debe facilitar porque ahora no la pueden trabajar en otro formato que no sea el entrenamiento. Bueno, aquí hay un análisis comparativo de Iván Rivilla sobre los modelos de entrenamiento. Los dos de la derecha son modelos más constructivos, modelos más donde el jugador es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se busca su participación activa en todo el proceso, donde se busca que nosotros seamos la guía. Puede variar en que si queremos que sea la tarea la que le dé el propio feedback al jugador o seamos nosotros. Hay entrenadores como Óscar de Paula, entrenador catalán cadete, de la selección cadete, que él plantea objetivos en las tareas y gracias a esos objetivos el jugador sabe si ha ejecutado bien o no y se puede construir su propio feedback. Otras herramientas pueden ser las rúbricas, por ejemplo. Creo que lo fundamental no es solo analizar qué tipo de deporte tenemos, sino el contexto. Y siempre está el ejemplo de Serbia. En Serbia probablemente trabajen totalmente diferente a cómo trabajamos nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar unas semanas viendo los entrenamientos de la Academia Estrella Roja y eso yo aquí en España no lo haría en mi vida. Pero bueno, luego analiza sus equipos, sus selecciones,
sus jugadores y dices, hombre, tan malo no será el modelo. Pero claro, nos paramos a pensar en qué entorno viven. Allí el baloncesto es una vía para salir de la pobreza. En España no, por tanto quizás hay que adaptar un poco nuestros modelos a las necesidades y al contexto en el que nos movemos y no solo al deporte en cuestión, porque al final en Serbia practican muchas más horas que a lo mejor en España, el nivel de exigencia o la cultura deportiva es muy diferente a la española, y todo eso va a influir. Probablemente si cualquiera de nosotros fuéramos a Serbia, intentaríamos beber un poco de su cultura deportiva e ir poco a poco también implantando nuestras ideas. Bueno, aquí es un poco, también es una diapositiva de Iván Rivilla, que él habla, él es un estudioso del fútbol, pero me parecen que él da herramientas muy útiles para todos los deportes de equipo. Los entrenadores podemos intervenir de tres maneras, desde el mensaje, con la tarea, hacia el jugador. Y claro, muchas veces los entrenadores siempre nos quedamos en el feedback que damos al jugador y no obligamos a que sea él quien se responda a la pregunta, no intentamos crear un entorno de las tareas donde él se dé cuenta de quién es, de cuál ha sido el error, de que no creemos que un compañero pueda ayudar a otro, y cuando ese tipo de correcciones de un compañero a otro muchas veces son más significativas para el niño que el entrenador. Pues bueno, es un poco abrir la mente a la hora de plantear las tareas y organizar el entrenamiento. No debemos olvidar de dónde venimos, y esos conocimientos previos, esas experiencias previas, más que la categoría en la que estamos, es la que también nos debe definir qué contenido desarrollar, de qué manera, etcétera, que era un poco la pregunta a la que iba, o a la pregunta que hacía Óscar. ¿Cómo es el proceso de adquisición de cualquier habilidad? Pues bueno, siempre utilizo, quizás por mi torpeza, para buscar otro tipo de explicaciones, pero creo que es muy visual. Siempre utilizo el ejemplo de aprender a conducir. El primer día que coges el coche no tienes ni idea de que no sabes conducir, es esa incompetencia inconsciente. Luego con las prácticas te das cuenta de que no sabes. Luego sabes, pero tienes que estar pendiente de pisar el embrague, el cambio de marcha, dónde está el freno, y ya luego llegas al nivel de esa competencia inconsciente donde ya no necesitas estar pendiente de los pedales, no necesitas estar pendiente del cambio de marcha, y ya has automatizado esa destreza motriz. Y es un poco lo que pasa en baloncesto. Pero para que se produzca estas escalas, hay muchos entrenadores que utilizan, que yo creo que es el más adecuado en baloncesto, estos métodos global, analítico, global, que creo que lo denominan sintético, donde tú partes de una tarea donde él debe descubrir que no sabe hacer algo y luego tú esa tarea la parcelas. Cuando digo analítico es disminuir el número de decisiones, disminuir el número de estímulos a los que debe atender el jugador. Y ya por último vuelves a ese entorno global. Puedes plantear alternativas, puedes dar importancia a las ideas que el jugador ha tenido o para solucionar el problema, y tú ayudarle dándole otras herramientas, que haya un poco esa comunicación que debe ser bidireccional entre jugador y entrenador y entre los jugadores, ese clima afectivo, ese clima seguro en el entrenamiento. Características básicas del entrenamiento, como he dicho antes, uno de los grandes problemas es que nos enfrentamos a ese arma que suponen las nuevas tecnologías, que despiertan curiosidad, que les gusta a los niños, que no les supone ningún tipo de esfuerzo, ni mental ni físico. Y claro, el baloncesto sí supone eso. Por tanto, el entrenamiento debe despertar esa curiosidad y es la que va a desencadenar motivación, atención, el aprendizaje y posterior almacenamiento. Siempre pongo el ejemplo de los idiomas que he utilizado antes. En baloncesto, un concepto clave es la atención. Cada vez hay más estudios que hablan sobre la diferencia principal entre jugadores
profesionales y jugadores amateur es donde ponen el foco. Hay estudios, que luego creo que hay una diapositiva donde lo nombro, hay estudios del bloqueo directo, por ejemplo, donde jugadores más destacados antes del momento del bloqueo están pendientes quizás de las ayudas y los jugadores menos expertos están solo pendientes de su defensor directo. Bueno, ese tipo de cosas también deben ayudar en el entrenamiento a que el jugador sepa dónde poner el foco, porque la atención es limitada, tanto en tiempo como en la cantidad de estímulos a los que podemos atender, y eso le va a ayudar a anticipar, que al final es uno de los objetivos finales que tenemos en el entrenamiento, en baloncesto, que es anticipar las respuestas en competición. ¿Cuáles son los 8 puntos de la intervención didáctica según David Cárdenas, que es profesor de la Universidad de Granada? Pues para él se plantean los objetivos y luego se plantea el problema. Una vez que se plantea el problema, el niño va a dar diferentes soluciones. Algunas soluciones válidas, otras no. Luego limitaremos ese escenario provocando que aparezcan unos comportamientos u otros y planteando unas alternativas u otras. En esa provocación, en esa exageración, es obvio que el componente técnico está por encima del táctico, porque queremos favorecer ese repetir el gesto para que lo interioricen, pero siempre intentando adaptarlo a un contexto de juego. Y por último, se vuelve a esa práctica global donde debería volver a poner en funcionamiento tanto sus formas de solventar el problema como las alternativas planteadas por el entrenador. Es obvio que este proceso, si estos 8 pasos los pudiéramos hacer en cada entrenamiento sería fabuloso, pero es obvio que no. Hay una idea que me parece básica, que es diferenciar entre automatización y repetición. La repetición es lo que viene muy ligada a los procesos de mecanización, donde el jugador hace las cosas sin analizar los porqués, sin saber por qué lo está haciendo, por el mero hecho de, bueno, me dicen que lo haga, lo tengo que hacer, repito, y eso no va a fomentar ni la anticipación, ni reconocer patrones en el juego colectivo que te permitan anticipar, etc. La automatización, en cambio, necesita de tareas o estímulos previos, significativos, contextualizados, que permitan esas respuestas intuitivas de las que hablaba antes, que no es más que anticipar lo que va a pasar. Pero no hay 2 situaciones iguales en baloncesto, no hay 2 situaciones iguales en los deportes de equipo. Por tanto, no podemos enseñar todas las alternativas tácticas habidas y por haber, que ojalá pudiéramos, pero es imposible, porque siempre va a haber cosas nuevas y va a haber cosas que incluso ellos descubran antes que nosotros. Por tanto, nosotros debemos trabajar en probabilidades, es decir, a partir de una serie de preíndices, ayudar a que el jugador desencadene las respuestas. Preíndices que son esas probabilidades. Es decir, si la defensa está de esta determinada forma, pues probablemente la ayuda va a venir de aquí y tú puedes castigar de esta manera. Es decir, esos preíndices, esas probabilidades en el entrenamiento, porque todas las variables tácticas, variantes tácticas, no podemos trabajarlas. Y era, bueno, un ejemplo del que ponía Juan Malillo, que al final muchas veces queremos crear esas certezas en el entrenamiento, cuando realmente en la competición no pasan dos situaciones idénticas. Perdona, Gabo. Sí, dime. Mira, ahí que estás hablando de las decisiones conscientes e inconscientes, te planteo una situación que se me dio el año pasado y tú dime si estoy teniendo éxito o fracaso. Mira, yo, como te he dicho antes, yo tengo una tecnificación de chicos, ellos juegan en sus clubs y yo los tecnifico un día a la semana. Yo estaba trabajando con lectura de bloqueo directo, ¿vale? Y yo tenía un chico que en situación de 2x2, con oposición, no era capaz de elegir bien lo que le planteaba la defensa. Entonces yo se lo explicaba, etcétera, etcétera, y su defensor le dice: pero cabrón, si en el partido no te has equivocado ni una. O sea, él, en competición, sus lecturas son buenas. Él sabe reaccionar en el momento de la competición, él reacciona bien a la defensa, a las ayudas, etcétera, etcétera. Pero en una situación de 2x2, tranquilo, en el entrenamiento reducido, no es capaz. ¿Me explico la pregunta? Sí, sí.
A ver qué piensas. No. Al final, si vamos a caso por caso, es obvio que siempre va a haber excepciones a la regla, pero Sí, o sea, entiendo que es un caso curiosísimo y por eso te lo planteo, ¿eh? claro, sí que es verdad, y muchas veces a lo mejor cuando es situaciones de 5x5 es más fácil engañar esconder tus errores, porque al final interactúas con mucha gente. Entonces, a lo mejor un pequeño mal error, luego lo puedes esconder más en el 5x5 que en el 2x2. Esa podría ser alguna razón, pero no se me ocurre otra. Sí que esto pasa muchas veces en los entrenamientos, no se recomienda, hay entrenadores que nos recomiendan el 5x5 en infantiles, mini, o como una herramienta importante en el entrenamiento, porque al final el 5x5 lo que hace es esconder las limitaciones que tiene cada jugador. Y entonces a lo mejor puede ser un poco por eso, que no lo sé, pero bueno, a bote pronto es lo primero que se me ocurre. Vale, No muchas sé qué gracias. pensáis los demás. No sé, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso, claro, yo conozco al chico en concreto. O que no le gustan tus entrenamientos. Una u También otra. puede ser, también puede ser. No, yo pienso que él, antes hablabas de talentos, y Sí. yo pienso que él es un gran competidor y tiene mucho talento para competir, pero que en situaciones de poco estrés, vamos a decir, no piensa con menos claridad que en situación de estrés. Yo creo que esa es la razón. No, sí, puede ser. Al final hay jugadores que en el entrenamiento desconectan. Y es un poco lo que decía antes, de despertar esa curiosidad, esa atención, esa motivación en el entrenamiento. Porque no siempre va a ser capaz de activarse en la competición si no lo hace en el entrenamiento. O quizás si no lo hace en el entrenamiento no va a tener todo el recorrido que alguien con su talento podría tener. Puede ser. No creo que sea, o sea, ni es un jugador vago, ni es un jugador que no le interese, ¿eh? Yo creo que es un tema de, no sé, de, pues eso, Dándole vueltas, ahora que ya lo has comentado, Borja, pensando, todos en algún momento hemos dicho que bajo presión funcionamos mejor. Vamos a decir así, ¿no? Que Sí. en algunas situaciones bajo presión. A lo mejor yo me planteo, le doy vueltas a lo que esto, yo no sé cuánto puede ser de cierto, pero fallar un tiro, un pase, una defensa en un partido tiene consecuencias en el resultado o en el juego. En un entrenamiento, hablo en su cabeza, hablo en su cabeza. A lo mejor en el entrenamiento no tiene consecuencias. Bueno, si la fallo, pues ya meteré la siguiente. Claro, es lo que siempre ha pasado con el tema del trabajo del tiro libre. Yo tenía entrenadores que decían, bueno, vamos a meter 10 tiros libres seguidos. Y claro, a ver, si fallaban no te pasaba nada. En competiciones muy diferentes. Y entonces por eso es importante también controlar ese factor mental en el entrenamiento, el grado de oposición, la competición en el propio entrenamiento, porque al final si no tienen ese aliciente quizás es más difícil que, como tú has dicho, funcionen. O quizás el jugador del que hablas, Borja, sabe leer las ayudas y está castigando las ayudas y tiene 3 líneas de pase que en un 2 contra 2 no tiene abiertas. Yo creo que es más por estimulación cerebral, más que, o sea, los estímulos que recibe en un partido probablemente no sean los que está recibiendo en un entrenamiento. Y ahí es donde su cerebro, a la hora de tener la información almacenada, que tiene que reaccionar, que es la competencia inconsciente, a la hora de reaccionar está reaccionando de una manera diferente a cómo reaccionaría porque la información que está procesando en el entrenamiento le llega hasta el cerebro. Sin embargo, en el partido probablemente no le llega hasta el cerebro, está en el cerebelo y está reaccionando al estímulo que está recibiendo en ese momento. Puede ser. Nada, perdona, no quería generar tanto debate. Perdona, Gabo, sigue. No, mejor. Bueno, aquí un resumen del paradigma sistémico que se lo vi, bueno, un resumen de artículos de Carlota Torrens, y ahora no me acuerdo del otro nombre, pero era de Natalia Balaguer, sobre, bueno, esos paradigmas sistémicos, de cómo todo influye
en todo, que no podemos separar, lo decía, ¿no?, lo del cuerpo y mente, que al final estamos continuamente interactuando tanto con nosotros mismos, con los compañeros, como con los adversarios. Y tener en cuenta esto en el entrenamiento es también una forma de optimizar el tiempo del entrenamiento, porque muchas veces nos quejamos de que cada vez tenemos menos tiempo para entrenar, pero no nos paramos a pensar si estamos aprovechando bien o no el entrenamiento para ese tiempo útil motriz. Hay, por ejemplo, esta temporada en Suecia, el preparador físico controlaba el tiempo que hablaba el entrenador y cuánto tiempo real de entrenamiento había. Y al final salía algo muy dispar en relación a las sensaciones que tenía el entrenador. Que él tenía, hostia, pues casi todo el entrenamiento han estado, ¿no? Y luego te parabas a analizar y a lo mejor la relación era 40-60 o... Al final muchas veces no nos debemos dejar tanto llevar por esas sensaciones. Claves de la neurociencia, Paco Alarcón hablaba de 2 momentos, una primera fase exploratoria donde el jugador debe explorar qué alternativas pueden ser las que le den eficacia y eficiencia, y una vez que las descubra o descubra la conducta que tiene que llevar, la explota. Incluso Paco Alarcón en esas etapas iniciales, por la cantidad de cosas en común que hay entre los deportes de equipo, él habla de incluso obviar el móvil, la presencia del móvil, y utilizar esos juegos tan tradicionales donde al final el niño se da cuenta de que si finto allí, a lo mejor el defensor viene por aquí, pues tengo que atacar el lado libre. Y quizás si ya incluimos desde el principio el móvil, no puede trabajar esa comprensión de la situación. Era un poco lo que él decía. Pero sí que me parecía muy, muy interesante la clasificación entre esas primeras fases más exploratorias y esa segunda fase explotadora. Cuando hablo del caos organizado, al final el entrenamiento lo que es realmente son contextos que tienen que ser abiertos, tienen que ser tareas abiertas que permitan esa toma de decisiones y que se relacionen entre ellos, pero nosotros debemos limitar algo para potenciar o exagerar los comportamientos que nosotros queremos que se den. Bueno, aquí aparece la lógica del deporte, la importancia de ese aprendizaje a largo plazo, tipos de cerebro, la importancia de aunar cantidad y calidad de práctica, que eso iba un poco ligado a esa teoría de las 10.000 horas, donde en la primera parte, hasta los 9 años, decían que era fundamental cantidad de práctica motriz libre, y desde los 9 u 11 años hasta los 18, cantidad y sobre todo calidad de práctica, esa práctica deliberada, etc. Cuando hablamos de aprendizaje de la técnica individual, también va un poco encaminado a lo que hablaba antes de ese aprendizaje o trabajo de habilidades coordinativas. Si el niño o la niña tiene un amplio bagaje motriz previo y quizás retrasamos un pelín la especialización o la especificidad de los gestos técnicos, pues sus recursos técnicos tendrán mayor capacidad para adaptarse a las exigencias del baloncesto, aunque no sea biomecánicamente perfecto como muchas veces se ha intentado. Ahora estábamos con tecnificaciones y demás, o el año pasado cuando estaba de ayudante, y claro, hostia, por ejemplo el tiro, que del tiro puedes corregir 1000 cosas, pero ¿cómo va a afectar cambiar algo tan personal como puede ser el tiro? Hablaba Ricard Casas de que había 2 tipos de habilidades, habilidades de repetición y habilidades de creación. Habilidades creativas podía ser el pase, donde si el entrenador solo sabe 6 tipos de pases, pues al jugador lo limitas. Por tanto, debe probar diferentes posibilidades. Y hay otras habilidades repetitivas, como puede ser el tiro. Pues bueno, esa clasificación sí me parecía útil y muy interesante. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de la importancia, bajo mi punto de vista, de acabar con esas ideas que tomamos por costumbre, que tomamos porque se han hecho siempre,
como puede ser el calentamiento. El calentamiento es prepararte, o ya sea para el entrenamiento o ya sea para la competición. Entonces tú debes preparar al organismo para los estímulos a los que debe hacer frente. Y estos estímulos no son solo físicos. Es más, la mayor parte de lesiones no se producen al principio de un partido. Estos estímulos son cognitivos. Al final tenemos que tomar decisiones constantemente. Y bueno, aquí os pongo un pequeño ejemplo de cómo trabajaba en categoría cadete el calentamiento. Que este mismo calentamiento a lo mejor lo hacía en junior. Es decir, que es cambiar un poco, pero que tenga una coherencia y unos porqués. Y cuando hablo de coherencia siempre pongo el ejemplo de los estiramientos. Muchos entrenadores hablan, y no me meto de si es más útil o no, más importante o no, pero muchos entrenadores hablamos de la importancia de los estiramientos. Y decimos, hostia, lo más importante después de entrenar es estirar, o lo más importante del entrenamiento son los estiramientos. Y cuando le toca estirar, el entrenador se va a hablar con el entrenador que viene después. Pues el jugador es un niño, pero no es tonto. Y a lo mejor se da cuenta que no le estamos dando importancia. Bueno, un poco esa coherencia que debe estar presente en todo el proceso de entrenamiento. Bueno, aquí tareas sencillas, donde separas por grupos, en estaciones. El trabajo en estaciones me parece muy útil porque te va a permitir que ellos estén continuamente trabajando, te va a permitir incluso dar un feedback mucho más específico. Bueno, son diferentes tareas que no tienen más que, bueno, una pequeña toma de decisiones, ya sea que el jugador se queda en esquina o no, atacar el brazo después de pase, es decir, tareas que no tienen mucho más, que son en un entorno relativamente estable, pero bueno, que al final te obligan a estar constantemente atento y ya debes estar trabajando esa concentración, esos estímulos tan variados que a los que están sometidos en la propia competición. Bueno, siempre hay que volver un poco a lo genuino de cómo o por qué empezamos a entrenar, y una de mis intenciones era intentar enseñarles a pensar. Luego, bueno, al final te das cuenta que eso va cambiando mucho, pero el problema es cuando perdemos esa ingenuidad, por así decirlo, o eso genuino nuestro como entrenadores, y buscamos hacer cosas que son demasiado complejas, o buscamos hacer cosas con el único objetivo de demostrar que sabemos mucho. Decía David Cárdenas que para un entrenador de formación lo más importante es tener claro que él disfruta viendo disfrutar a los jugadores. Y ellos van a disfrutar compitiendo y no tanto ganando. Entonces tenemos que dar importancia a ese proceso, a ese camino. Y cuando hablo de proceso y del camino, hablo de que si le damos importancia a largo plazo, no podemos reprochar en competición, no podemos dejar hacer en competición cosas que trabajan, porque al final eso va a generar esto que decía Paco Seirulo, que es el miedo, que no hay nada peor que un niño con miedo, porque al final un niño con miedo, tanto en el entrenamiento como en la competición, lo que hará es únicamente lo que él sabe hacer y no se atreverá a explorar, a probar cosas nuevas, etc. Y por tanto, limitaremos muchísimo su aprendizaje. Bueno, factores fundamentales, bueno, actitudes que debemos tener los entrenadores. Creo que en este tipo de cosas estamos todos de acuerdo. No es más que un listado de ideas que, como aparece aquí, no es mío, pero creo que me parece muy interesante. La importancia de esa escucha activa, como he dicho antes, de no prejuzgar antes, ese entusiasmo que debemos transmitir los entrenadores, porque al final el niño puede venir después de un día duro, nosotros somos un gran ejemplo para ellos y eso debemos tenerlo claro. Hay muchas veces muchas veces no, casi siempre, que los jugadores hacen más caso a su entrenador que a sus padres. Por tanto, debemos ser también ese ejemplo, debemos ser empáticos con ellos y que el entrenamiento no sea un sufrimiento, sino que, fallar, se va a fallar, eso es obvio, pero forma parte de todo proceso y es lo que te va a permitir o debería permitir mejorar. No creo en esas frases tan manidas como de si trabajas vas a llegar donde quieras. Hombre, picha,
Pues yo entrenaba todas las horas del mundo y era más malo que un dolor de muela. Si utilizamos ese tipo de frases, también lo que podemos conseguir es que el niño, si no llega, se frustre porque dice, hostia, quizás no me estoy esforzando lo suficiente. Y pone el foco en que la culpa es suya, cuando hay multitud o infinitos condicionantes a la hora de llegar o no, ¿no? A mí me encanta entrenar, pero, hostia, yo sé mis limitaciones y yo sé que no voy a ser un entrenador top nunca. Pero horas le he hecho. Capacidad no tendré, pero horas le he hecho. Hostia, pues si no llego, será por multitud de condicionantes, no solo porque no le haya echado las horas suficientes. Es un poco, también es que soy muy radical con ese tipo de cosas, con la coherencia y la comunicación en el entrenamiento. ¿Cómo mejorar la creatividad táctica? Bueno, estas son unas ideas que si queréis, bueno, pues os paso un enlace de descarga del PowerPoint de Paco Alarcón, de David Cárdenas, sobre cómo fomentar esa creatividad, y es un poco lo que decía antes, de manipular los constreñimientos de las tareas, de manipular el espacio, de manipular qué estímulos debe atender, pues muchas veces solo atienden un estímulo para tomar una decisión u otra y ese estímulo es inespecífico. Quizás hay que variar del estímulo inespecífico a estímulos específicos, de simples a complejos, etcétera, ¿no? A veces ese estímulo será algo visual, a veces será táctil, a veces puede ser incluso sonoro, pero debemos tener en cuenta cuál es mayoritariamente el tipo de estímulos que hay en baloncesto. Es obvio que en el entrenamiento debemos dar una gran variedad, debemos sorprender, pero nunca debemos desvirtualizar tanto el entrenamiento por hacer cosas tan raras que, hostia, al final ni les sirva. Esto, bueno, son esto lo extraje de un plan que me han dado a los jugadores para este verano en cuanto al trabajo de toma de decisiones. Hay decisiones que son pretácticas y decisiones tácticas. Las decisiones pretácticas pueden ser un poco esas decisiones que son muy simples, que pueden ser estar dentro del juego real o no. Luego, el siguiente paso son el encadenamiento de esas decisiones o la aparición de decisiones de forma simultánea. Y bueno, al final es un poco jugar con esa variedad de estímulos y que creo que en todas las categorías es bastante útil y atractivo para los jugadores, porque al final es un poco sorprender. Si el niño o la niña sabe que el lunes va a tocar esto, el miércoles va a esto y el viernes va a esto, pues, hostia, predispones de una manera poco atractiva quizás para el niño. Hay que jugar con ese tipo de cosas que al final es la realidad del baloncesto, porque en baloncesto no es siempre 1 más 1, 2. Por tanto, siempre se hablaba de la progresión dentro de la sesión, empezar del 1 por 1 y acabar en el 4 por 4. A veces, pues a mí me gusta intercalar un 1 contra 1, un 3 por 2, volver a un 2 por 2, luego un 4 por 4, es decir, situaciones que sorprendan mucho, que puedan sorprender y que les mantengan constantemente pensando en el entrenamiento. Ese es mi objetivo, luego que lo consiga o no, es otra historia. Aquí, bueno, como os he dicho antes, el tema de los constreñimientos a la hora de manipular unas tareas u otras. Pep Guardiola puso un ejemplo en una entrevista reciente a la hora de diferenciar el trabajo del pase con jugadores habilidosos y menos habilidosos, que es muy coherente, muy sencillo, pero hostia, que a veces hace falta que nos lo repitan para que nosotros lo interioricemos. O sea, la gente que tiene mucha habilidad pues reduce los espacios, porque al reducir los espacios tienen menor tiempo para tomar la decisión. En cambio, aquellos jugadores que tengan menos capacidad técnica, pues ya amplían los espacios, ganan mucho más tiempo para decidir y van trabajando en ese tipo de gestos. O con el tiempo igual, el número de defensores igual, la disposición inicial de los defensores, etcétera. Cuando hablo de hacia una pedagogía no lineal, a lo que me refiero es que el aprendizaje no es siempre una línea ascendente, que debemos tener en cuenta que a veces habrá frenazos, a veces habrá retrocesos, que bueno, hay que tener esa perspectiva global donde la planificación tiene es un eje vertebrador de todo el proceso. Bueno, ¿qué herramientas suelo utilizar a la hora de organizar el entrenamiento? Bueno, el vídeo, por ejemplo, como hemos dicho antes, me parece una herramienta fabulosa. El jugador repite a un ídolo, incluso verse a sí mismo. Yo utilizaba el concepto del jugador espejo,
que se lo vi en el campus UI Pro. Al final, si en el bloqueo directo Sergio Rodríguez es muy bueno, pues hostia, y tú tienes que mejorar el bloqueo directo este verano, pues tu jugador espejo tiene que ser Sergio Rodríguez. Esto además lo que va a hacer es que en casa se dé cuenta de que, hostia, pues voy a ver un poco de Sergio Rodríguez. Y él vaya dándose cuenta de que también se puede entrenar desde casa. El uso del vídeo en el entrenamiento me parece fundamental, porque va a conseguir eso, que en casa a veces vea baloncesto. Conseguir eso no es tan fácil como parece, pero sí nos da muchísimos resultados. Tema de las rúbricas, que se utilizan mucho en educación y quizás en baloncesto no es tan habitual, pero yo suelo introducirlas, por ejemplo, en el trabajo en circuitos, donde tienen más tiempo para repetir, donde tienen más tiempo incluso para corregirse a sí mismos. El tema de la mentorización, donde sea un jugador el que corrija a otro, eso va a permitir que todos puedan sentirse importantes, involucrar todo eso en el entrenamiento es fundamental, diferentes tipos de actividades, de tareas y sobre todo en grupos con diferentes niveles. Yo tenía en un equipo en Barcelona donde en pista había un chaval que era muy limitado, pero fuera de pista el chaval veía un vídeo y te lo desmenuzaba. Pues claro, al final, cuando hacíamos sesiones de práctica imaginada, como llaman, pues todo el mundo quería ponerse con él. Y el mejorcillo técnicamente en pista le costaba eso más y se ayudaban y luego en pista él ayudaba al otro. Bueno, y al final creas ese tipo de relaciones. Hay teorías que hablan de la importancia de que se dé el feedback en los 30 segundos posteriores a la ejecución porque lo tiene reciente. Hay otros profesionales que hablan de corregir cuando se produce un fallo, es decir, si tú corriges que la entrada por la izquierda con el defensor viniendo por aquí la ha hecho con la mano derecha, que es la más cercana al defensor, y la ha metido, pues a lo mejor no es el mejor momento. Puede ser cuando la falle, corregir, porque al final el jugador tenemos que ganárnoslo y tenemos que jugar un poco a engañar con ese tipo de cosas. Bueno, un ejemplo de jugador espejo es Alberto Díaz en el tema defensivo, en cuanto al uso de manos, la posición del centro de gravedad, la actividad defensiva. Debemos aprovechar este tipo de cosas. El vídeo creo que es de César Iglesias, no estoy seguro, lo descargué de YouTube. Pero, hostia, vemos a un jugador que fue MVP de la Eurocup, cuando la ganó Unicaja contra Valencia, sin ser un arma letal ofensiva. Debemos aprovechar que en nuestro deporte las acciones defensivas destacadas también son alabadas por el público. Y aquí entra un poco, quizás podríamos debatir luego sobre el tema del trabajo de ataque y defensa en formación. ¿Se debe trabajar paralelamente o no? Si trabajas el ataque, ¿estás trabajando la defensa o no? Yo sí creo que sí. Yo creo que lo importante es no generar hábitos contradictorios. Que si estás haciendo unos contra uno, lo que no puedes permitir es que el jugador esté haciendo algo que luego no le vas a dejar hacer. Y así esa coherencia es la que me parece fundamental. Bueno, el feedback, como he dicho antes, esta es de Iván Rivilla, que habla de cantidad, momento, frecuencia, variedad, sobre todo variedad. Se puso muy de moda el tema de las preguntas y hubo un momento en el que todos los entrenadores preguntábamos a los jugadores. Bueno, a ti, pero si te viene por aquí, ¿qué haces? Y muchas veces nosotros inducíamos las respuestas, pero nos creíamos que estábamos descubriendo una nueva forma de entrenar y no es así. Creo que es como lo que comentábamos antes, que hay que intentar beber de todo y valorar en qué nos sentimos más cómodos nosotros como entrenadores y cómo creemos que ayudaremos más. Por ejemplo, en el instituto yo me sentía muy cómodo con las clases magistrales y en la universidad igual, más que con asignaturas donde nos exigía mucho trabajo en grupo, a lo mejor. Bueno, también tienes que saber que el jugador va a ceder algo, pero tú también tienes que saber en qué, debes saber qué no vas a ceder, sabiendo que algo tendrás que ceder también. Bueno, algunos ejemplos, muy sencillo, este trabajo de salto vertical en defensa, lo voy a pasar rápido, donde hay algo de toma de decisiones, si el atacante pasa o no, en vez de hacer el salto vertical tengo que recuperar. Al final esta tarea
hay algo de toma de decisiones, pero es eminentemente técnica. O sea, y donde ponemos el foco en la corrección y donde ponemos el foco, donde el jugador debe estar atento, es en la corrección. En la corrección de la técnica individual en defensa, de la absorción del contacto y demás. El trabajo defensivo, por ejemplo, en circuito. Yo soy muy fan de este tipo de, como os he dicho, del trabajo en circuito, porque nos va a permitir trabajar muchas cosas con muchas repeticiones. ¿Esto es técnica o es táctica o es físico? Porque al final también es físico, porque la cantidad de repeticiones que hacen en 2 minutos sin parar también es físico y también es mental, porque tienen que estar tomando algún tipo de decisiones. Pues bueno, al final, en el trabajo en circuito, además, nos va a permitir que en determinadas estaciones se trabaje más un componente táctico, en otras un énfasis en el trabajo técnico, en otras énfasis en un trabajo más básico de trabajo de pies. Por ejemplo, aquí hacíamos trabajo con un globo de actividad de pie hasta que el entrenador soltaba el balón y el que cogía el balón antes atacaba. Bueno, pues un poco de pasar de esos estímulos inespecíficos a estímulos específicos. Pero lo importante no es tanto la tarea, porque al final la tarea es un vehículo más, sino que entendamos cuáles van a ser esos objetivos de la tarea y dónde los vamos a encuadrar. Pues muchas veces vemos tareas muy chulas, pero que quizás no tienen nada de sentido. Pues aquí otro ejemplo. Esto es el Barça... Ay, perdón, he pasado. A ver si puedo volver atrás. El Barça, por ejemplo, hablaba del trabajo en multitareas. Este tipo de tareas son muy interesantes antes de los 11 años, con estímulos inespecíficos, trabajo de visualización más técnica individual. Son trabajos que quizás no hay que darle gran importancia o un gran volumen durante la temporada, pero que al final son estímulos diferentes, sorpresivos, atractivos y que además trabajan esas habilidades coordinativas. Nosotros, por ejemplo, analizando el contexto donde entrenamos, nosotros entrenábamos 1 hora en un parque y la hora en una pista. Pues bueno, la hora en el parque, en vez de que fuese físico o solo de técnica individual, pues incluir este tipo de tareas. La clave es ese análisis del contexto en el que nos movemos. Aquí hay una tarea, por ejemplo, donde el estímulo es visual, pero es un estímulo inespecífico. Se trabajará una salida u otra en función del color que toque el entrenador. Pues bueno, al final también es un trabajo técnico, pero tiene un componente perceptivo. Nosotros en la técnica, pues intentaremos hacer hincapié en que el jugador no pare el balón. Y claro, en ese no parar el balón, teniendo que percibir un estímulo, pues ya puedes ya lo vas habituando a la realidad competitiva, aunque los estímulos sean más inespecíficos. El trabajo por ejemplo, de técnica individual, los workouts que ahora hacemos, aquí, bueno, un ejemplo de juego de bloqueo directo. Teníamos la suerte el año pasado, entrenábamos siempre, yo entrenaba con un único jugador, pues bueno, toma de decisiones simple, una decisión. Hacía cambio defensivo la defensa y luego, bueno, cualquier tipo de movimiento. En ese movimiento trabajábamos a lo mejor la triple amenaza de bote. A veces yo decía, después de esa triple amenaza de bote, de ese movimiento para generar espacio, decía, sigue, pues entonces tenía que volver a atacar, o tira, o a veces me ponía yo como defensor pasivo. Aquí hay, bueno, otro ejemplo donde ponemos el énfasis en el trabajo defensivo del show en defensa, y luego añadíamos algo que a él le gustaba porque además venía de un proceso de recuperación de lesión y hostia, él quería el balón, no quería trabajar la defensa. Pues bueno, añadíamos un trabajo de toma de decisiones muy simple, que era, bueno, atacas mi pie adelantado más step. Después del trabajo de defensa show más analítico. Bueno, un poco jugar con esas combinaciones. Una tarea que me gusta mucho, que combina técnica, táctica e incluso podía trabajar físico, es esta de pasar y moverse. Pasar
pasar y moverme creando 2 líneas de pase a balón, a izquierda y derecha, hasta la señal. Trabajas el pase, puedes incluso trabajar distintos desplazamientos, bloqueos indirectos. Si el defensor corta, hay intercambio, hasta la señal del entrenador. Cuando el entrenador señala, pues un 3 contra 2 en el lado contrario. Pues bueno, esto era un calentamiento de prepartido. Este tipo de tareas que son una tontería, que pueden ser de normas de nuestro juego, de táctica colectivo, te pasas y te tienes que mover y hay que crear 2 líneas de pase. Pues bueno, es buscar cómo pasar de tareas que aparentemente no tienen tanto vínculo para crear automatismo, para crear hábitos que favorezcan esa transferencia positiva. Esta tarea es de David Cárdenas, o no recuerdo si David Cárdenas o Daniel Pintor, bueno, y que ellos la incluían dentro de la construcción de su modelo de juego. Y ya para acabar, un aspecto al que no le damos mucha importancia en el entrenamiento es esa estructura socioafectiva. Nos llenamos la boca de esa importancia que tiene, pero quizás tampoco lo planificamos, no planificamos las actividades, o si las planificamos solo son en pretemporada porque queremos construir el equipo. Pero, por ejemplo, haciendo el paralelismo con la preparación física, tradicionalmente se había dicho que la preparación física es llenas el tanque en pretemporada, llenas el tanque en agosto y te va a servir para toda la temporada. Pues no. Hay ya cada vez más entrenadores que hablan, preparadores físicos, como el ideólogo del método de José Mourinho, que él habla de mantener el morfociclo patrón incluso desde la pretemporada. Pues hostia, con la estructura socioafectiva en el entrenamiento pasa lo mismo. Si solo la trabajas al principio, nada te garantiza que esas relaciones, esos vínculos van a perdurar en el tiempo. Entonces, bueno, yo sí hago mucho tipo de hincapié en este tipo de actividades. Y ya por último, bueno, estas reflexiones que siempre hago, aunque nunca he tenido tiempo para pensarlas en profundidad. Hay artículos que hablan de la importancia de nacer en la primera mitad de año, en cuanto a las oportunidades que reciben. Pues claro, tienen una maduración temprana, pueden crecer antes, y eso va a hacer que en las selecciones autonómicas, selecciones nacionales, tengan más oportunidades que otros, tengan acceso a mejores medios, tengan acceso a mejores entrenadores y, por tanto, mejores oportunidades. Quizás habría que reformular esto, que quizás habría que reformular esos campeonatos, quizás habría que poner en valor la competición, pero, coño, ganar el campeonato cadete, cuánta gente lo ha ganado y luego no ha llegado a nada, o cuánta gente no lo ha ganado y sí ha llegado, que quizás nos dejamos a muchos niños en el camino por esa mentalidad que tenemos. Necesidades competitivas, creo que es un tema muy trillado ya, el tema de competición y formación, creo que es obvio que tiene que estar presente siempre, porque es importante, pero como un vehículo más, como una parte más del proceso y no como el fin en sí mismo. Siempre utilizo el paralelismo con los estudios. Si un niño saca un 10 copiando, pues hostia, creo que muy merecido no es. Pues en la competición creo que pasa lo mismo. Si tú coges atajos solo porque quieres ganar, como decía Marcelo Bielsa, acabas dañando la flor. Y el otro, que no coge atajos, tarda más en llegar, pero no daña la flor. Es un poco, bueno, lo que decíamos de este largo plazo. Bueno, aquí hay un artículo de esa toma de decisiones, de ese foco atencional que os he dicho en el bloqueo directo. Y por último, un artículo extraído de David Cárdenas, que habla de ese entrenamiento o de esa valoración de la carga mental, que muchas veces sí hablamos de carga física, pero se nos olvida que el baloncesto es un deporte perceptivo decisional, donde están constantemente tomando decisiones, y que esa carga mental quizás es más influyente que la propia carga física. Incluso a la hora no solo de tomar decisiones en competición, sino incluso a la hora de lesionarse, ¿no? Hay estudios que hablan, bueno, que esa fatiga mental también incrementa el riesgo de sufrir lesiones. Así que bueno, sin más, lo que queráis. Vale, ya te digo ya que si vamos a sacar el PowerPoint para empezar. Miquel, ¿tenías algo? Sí, o sea, es de hace rato, porque, o sea, lo primero que es la de darte las gracias, porque, o sea, es algo
que todo lo que has hablado, yo he tenido la suerte, mala suerte de conocer a Iván bastante más tarde, probablemente de que porque no sé cómo lo has conocido tú, cómo has tenido la suerte de conocerlo. O sea, yo tuve la suerte de que a mí me dio clase en la UNIR y luego tuve la gran suerte de que fue mi director de TFG. Entonces, pues me ha tocado con 30 y bastantes. Entonces, siempre hay muchas cosas, entonces voy a aprovechar que estás aquí para preguntarte una cosa que le preguntaría yo a él, a ver si me puedes solucionar tú. O si la pregunta es, mejor preguntársela a él, ¿eh? Sí, nada, se la haré, porque le escribiría o le llamaría, pero espero que me pueda juntar, porque me hubiese juntado en junio, pero como con esta mierda no he podido. Entonces es la de sobre los estadios del aprendizaje, sobre todo a la hora de enfocarlo al entrenamiento. O sea, al final, yo no sé, tú ahora igual en un equipo profesional es diferente, pero la realidad que tenemos nosotros de entrenar en colegios nos sitúa a los niños en estadios diferentes del aprendizaje. Entonces, me gustaría que me comentaras, a ver, ¿cómo enfocarías tú un trabajo colectivo para la estimulación individual de cada uno de los componentes? O sea, gente trabajando en diferentes estadios del aprendizaje, ¿cómo enfocarías el trabajo? O sea, si yo tengo 3 personas en la competencia consciente, y tengo 2 en la competencia inconsciente, por ejemplo, ¿cómo enfocas un trabajo a eso? No sé cómo... Bueno, Checo Spar, él hablaba de que en una misma tarea él establecía incluso hasta 10 niveles. Pues un poco ir por esa vía. Lo que pasa que es lo que tú dices, los medios con los que disponemos es que lo imposibilitan. El entrenador de formación cobra 150 euros, lo compagina o con estudios o con un trabajo. Ahora, como está la situación, muchas veces ese trabajo es precario. Y claro, y encima le estamos pidiendo que haga de una misma tarea 10 variantes. Hostia, es que es muy, muy complicado y encima que se lo exijamos que lo haga. Pero sí que creo que es la mejor forma es esa. O incluso a mí me gustaba mucho el tema de poner normas diferentes según el jugador dentro de la misma tarea. Pero eso también puede generar, si no hay un clima bueno en el equipo, puede generar incluso celos. Porque los niños también pueden competir entre sí mismos y decir, hostia, a él le pones que dé 2 botes y a mí me deja 5. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy el malo? Claro, y es un poco que los niños son niños, pero no son tontos. Hay también entrenadores, creo que Diego Campo en su inicio hablaba mucho de trabajo extra, tanto al jugador que más destaca como al jugador que menos lo hace. Al final, con los medios de los que disponemos, intentar individualizar al máximo. Pero es que, es como he dicho, sobre el papel siempre nos dicen, bueno, sí, planteamos variantes dentro de la misma tarea. Claro, es que eso está de puta madre. Le mandas tareas extras, vienes antes, pero claro, es que si vienes antes, del pabellón te echas y no te deja entrenar. El niño viene de inglés y a lo mejor llega 15 minutos más tarde. Claro que son muchos condicionantes que quizás en la universidad se les olvida en muchas ocasiones, pero sí que creo que debería ir un poco encaminado a ese planteamiento de variantes dentro de la misma tarea. De la misma tarea porque así los niños menos destacados no se sienten desplazados y los niños más destacados pueden mejorar el entrenamiento desde el entrenamiento porque no les igualas por abajo, sino que intentas individualizar las tareas. Yo, por ejemplo, lo que has comentado antes de lo de las estaciones, intento poner los diferentes niveles en las estaciones. Eso sí. O sea, a la hora de poner estaciones, pongo la estación en la misma estación y dentro de cada estación, en función de cómo intento estimular de una manera o de otra la misma situación. O sea, intento meterlo por ahí, pero claro, es una de las cosas que siempre me ha dado más cuestiones. Y luego, está más, no tanto de la charla, sino aprovechando más que al final también
eres doctor, ¿no? En educación física. No, ojalá. ¿No has No. Ah, vale. Lo pensé hacer el año Ah. pasado, pero como me salió lo de Suecia, no me animé. Vale. Hostia, claro, yo es que como seguía eso, pensaba que tenías. Bueno, es igual, supongo que será igual. Es la de. Yo estoy intentando trabajar las estimulaciones neuronales para hacer una transferencia motriz que llegue a una situación de juego. O sea, estoy intentando en los entrenamientos limitar sentidos para que luego cuando llega un partido, lo mismo que ha dicho Borja, de que al final un entrenamiento no tiene la misma percepción cognitiva que pueda haber en un partido. Entonces intento limitar sentidos para estimular otros que luego en un partido pueda haber una transferencia. Entonces yo estoy intentando, empezar más con el tiro libre, el trabajo de limitar la vista, pero no la vista tanto como la chuminada de Jordan de cierro los ojos para tirar un tiro libre, sino repetir un mecanismo en cada uno de los tiros libres. O sea, yo les hago que den un paso atrás, ¿no? Y se preparen cada tiro de una misma manera. Y después de 3 repeticiones, la cuarta tienen que repetir todo el movimiento con los ojos cerrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, interioricen. Yo eso lo he hecho, pero que repitan lo hacen sin balón y luego con balón. Yo lo he hecho con los ojos cerrados todo el movimiento, ¿no? O sea, que realmente su cerebro almacene todo lo que es el trabajo del tiro libre para la estimulación neuronal, ¿no? La verdad que ya no sé si es porque es bien o mal, o ellas que se mentalizan de que así van a mejorar, que también el rollo, como dices, de psicológico cuenta mucho, pues oye, mal no es. O sea, es la de les va bien. Siempre con el componente ese de doy un paso atrás, me preparo los pies, preparo todo lo que sería el trabajo de biomecánica, en lugar de estar repitiendo continuamente, lo trabajas el trabajo biomecánico a partir de limitarte un sentido. Entonces, yo no sé si has hecho tú, porque sí que he visto que hiciste un trabajo de neurociencia de tiros, pero que eran salidas cruzadas a cada uno de los laterales con los ojos cerrados, para orientar el cuerpo y hacer el tiro. O sea, yo eso sí que te vi, pero claro, ahí entran como más componentes en un partido, ¿no? O sea, tú vas a hacer una salida cruzada, pero tienes un defensor que te va a limitar ese primer paso más cerca, más lejos. Entonces lo veía como mucho más complejo. Eso. Al final, el problema muchas veces de los, como decimos aquí en Cádiz, de los culos inquietos, como, bueno, estamos un 24 de junio aquí con 30 grados fuera hablando de baloncesto, es que muchas veces vemos algo y ya lo queremos hacer muchas veces y a lo mejor no se obtiene tanto beneficio. Y a mí me pasa un poco con eso que tú dices de limitar algún sentido, etcétera. Y claro, me dio una época que lo hacía constantemente, pero luego al final te das cuenta de que puede ser una herramienta muy interesante, muy útil, pero hostia, no debemos obviar otro tipo de cosas. Pero a mí particularmente me gusta mucho. Pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, nosotros en el CES, Manuel Peña dio una charla sobre percepción. Y él ponía los ojos a la jugadora y le daba colonia. Y bueno, como eso despertaba una emoción positiva, la chica la metía. Ya no sé hasta qué punto eso tiene algún tipo de transferencia, la verdad. Puede ser que sí, lo pongo en cuestión. Pero sí que es verdad que al final se divierta, que se vaya a casa con un buen recuerdo, al menos se lleva eso. Que luego sea útil o no, bueno, pero se lleva eso seguro. Y yo por eso sí he sido muy defensor de hacer ese tipo de cosas siempre. Además que creo que imaginárselas en el cerebro es fundamental. Como tú has dicho, Miguel. Luis, ¿vas con la última? Voy con la última, Gabo. No vale decir todo. La respuesta no puede ser todo, te lo digo desde ahora. ¿En qué tiene que mejorar o seguir formándose Gabo? No solo sobre lo que hemos estado hablando, sino sobre cualquier cosa, y no vale todo. A ver, yo no iba a decir todo, de verdad. Vale. Porque yo siempre he pensado que al no ser jugador, pues ya a los 18 años ya dejé de jugar,
creo que no tengo ni puñetera idea de táctica. Ujú. Y quizás por esa vía creo que sí debería mejorar bastante, la verdad. Pero bueno, como tú dices, al final siempre tenemos que mejorar todo. Él lo decía J. Cuspiner hace poco, el mínimo valor. El mínimo valor, es decir, con qué mínimo un entrenador está cómodo en ciertas cosas, ¿no? Al final un entrenador tiene que saber de preparación física algo, de psicología y de baloncesto. El mínimo valor. Pues al final, bueno, de preparación física creo que un mínimo valor tengo, a lo mejor de psicología también debería darle más fuerza, pero de lo que sí me da la sensación de que me cuesta más y me cuesta ver lo que pasa en un partido, reaccionar, plantear alternativas, es de táctica, ¿vale? Ujú. Vale, pues muy bien. Pues muchísimas gracias por estar, por compartir todas estas cosas, por darnos un montón de ideas, porque creo que nos han surgido un montón de ideas de lo que decías, de aplicar, ¿no? Ya, seguro que todos en la cabeza ya tenemos alguna idea de, ostras, esto ya sé cómo lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, muchísimas gracias por todo esto. Eso No, es. muchísimas gracias a vosotros. Sí, Eso como es. he dicho, Gracias, Gabo. Si me permitís, como es el último por el momento por el formato, me he apuntado aquí todos los nombres. Carles Durán, Cristina Cantero, Olga Vázquez, Carlos Frade, Jorge Lorenzo, Gloria Estepá y Alex Álvarez, Lluís Biosca, Bea Alonso y hoy Gabo, para daros 1.000.000 de gracias por vuestro tiempo, por vuestra preparación, por amenizarnos, además de enseñarnos y de formarnos, que es lo que es con lo que nace esta idea. Así que hoy los representas a todos para recibir nuestro agradecimiento, igual que a todos los que han asistido, visto por YouTube, etcétera, etcétera, esta aventura que hemos empezado y que, bueno, que coge aquí un paréntesis de, vamos a decir, llega a la era post-confinamiento, así que seguiremos dándole vueltas a formarnos y, bueno, en la parte que te toca ahora, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y nada, que te seguiremos y que mucha suerte en la aventura sueca. muchísimas gracias a vosotros por la invitación, de verdad. Venga, Gracias, Gabo. muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, familia. Bueno.